Muchas gracias a los asistentes que se van uniendo. A continuación, presentamos la siguiente conferencia con el tema El contador público y su compromiso con el siglo XXI. A cargo del expositor, el doctor contador público Mario Díaz Durán. Contador público de la Universidad de la República de Uruguay. Es magíster en entornos virtuales de aprendizaje por la Universidad de Panamá y doctor en educación basada en competencias en el Centro Universitario Mar de Cortés, México. Presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Educación de la AIC. Es presidente coordinador de la Red Universe AIC. Consultor NIC-NIF del Banco Interamericano de Desarrollo. Es expositor internacional de la AIC, director de carrera de contador público y exdirector del Departamento de Disciplinas Contables de la Universidad Católica del Uruguay. También es docente universitario y de cursos de actualización profesional del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, y evaluador experto en entornos virtuales de aprendizaje en el área de educación superior del Ministerio de Educación y Cultura. Además, contamos con la presencia de la doctora contadora pública colegiada María Antonieta Olivares, quien será la moderadora. Contadora pública y abogada, magíster en docencia universitaria y doctor en administración. Actualmente es docente en la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina del Cusco. Hasta junio del presente año se desempeñó como vicerrectora administrativa de la Universidad Andina del Cusco. Es miembro de la Comisión de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad y miembro de la Comisión Técnica Nacional en el área de educación de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Paz decana del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y Paz presidenta de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Miembro actual de la Comisión Regional de Indecopi Cusco. Le cedemos la palabra a la señorita María Antonieta Olivares. Bienvenidos a ambos. Yes. Buenas noches. Buenas noches al señor presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, Rogelio Regalado y su junta directiva, al director nacional ante AIC por Perú, doctor Oscar Díaz Becerra, al doctor Mario Ernesto Díaz Durán, conferencista, a los miembros adherentes de la AIC, a los distinguidos colegas de Perú y de otras latitudes y público en general que hoy nos acompaña. Agradezco a la señorita Sandra Villa por las palabras de presentación, al presidente de la Junta de Decanos y al doctor Oscar Díaz Becerra por la invitación cursada para ser moderadora esta noche, en el marco de la celebración del bicentenario de nuestro país, en la cual rendimos homenaje a la serie de sucesos y personajes como precursores, libertadores y próceres presentes en ese momento histórico, con la cual se da inicio a la vida republicana de nuestro país. Pero hoy iniciamos nuestro tercer siglo de vida republicana, que es la gran oportunidad histórica que se nos pone enfrente para entablar una nueva conversación sobre el Perú que queremos ser. Asimismo, como antesala al 62º aniversario de la Ley de Profesionalización del Contador Público. Permítanme dar una cordial bienvenida al doctor Mario Ernesto Díaz Durán. Para mí es un privilegio presentar a tan distinguido profesional de la República de Uruguay, actualmente presidente de la Comisión Técnica de Educación de la AIC, quien es nuestro expositor esta noche, quien nos presentará la ponencia El contador y su compromiso con el siglo XXI. Un tema de mucha relevancia porque el contador público desarrolla un trabajo importante dentro de las organizaciones que permite cumplir con el propósito de generar información empresarial de calidad, siendo la razón para que la ética, la educación y el control jueguen un papel determinante en el desempeño de los contadores, así como contar con habilidades blandas para afrontar las nuevas exigencias del mercado, los avances tecnológicos, la globalización que conlleva la internacionalización de sus operaciones, el desarrollo sostenible, aspectos que están replanteando las estrategias corporativas que inciden en la contabilidad, que es una disciplina en constante cambio
y que cuenta con normas internacionales, entre ellas la de educación y el Código de Ética Profesional. En Perú tenemos la Ley 13.253, referida a la profesionalización del contador público, norma que data del 11 de septiembre del año 1959, referida a la profesionalización del contador público. Por eso es que celebramos nosotros el día 11, el Día del Contador en nuestro país. Esta norma fue actualizada el 16 de enero del año 2007 por la Ley 28.951, que promueve la competencia profesional, la conducta ética, el acceso al conocimiento y desarrollo integral de sus miembros, estableciendo como competencias del contador público evaluar, asesorar y realizar consultoría en sistemas de contabilidad computarizada y de control, y ejercer la investigación científica sobre materias relacionadas a la contabilidad y a su ejercicio profesional, entre otras funciones. En este momento voy a recordar a nuestros participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Y a continuación voy a invitar al doctor Mario Díaz para que dé inicio a su importante exposición. Bueno, buenas noches a todos, por lo menos para mí son buenas noches. Les agradezco poder participar acá y por lo tanto mi saludo al presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, Rogelio Regalado Villegas, y en su nombre a todos los colegas peruanos que están doblemente de festejo, ¿no? Por un lado la ley de profesionalización de los contadores y por otro lado el bicentenario de su país, en el cual por suerte tengo muchos amigos. Un reconocimiento y un saludo especial a dos integrantes de la Comisión de Educación de AIC, Oscar Díaz, que fue quien me invitó a ser parte de estos festejos, y a María Antonieta Olivares, que está moderando este panel. Tenemos un compromiso como contadores públicos con el siglo XXI, y ese compromiso tiene varias aristas. En primer lugar, entendemos por contador público una persona que, como recién decía María Antonieta, tiene como función el registro, el análisis, la medición, la información, el pronóstico y el asesoramiento en diferentes áreas de la actividad económica. Tiene que ver con lo que es el comercio, tiene que ver con lo que es la industria, el sector público, la educación, entidades sin fines de lucro, y está en apoyo de todo lo que es la toma de decisiones, ya sean financieras, de gestión o estratégicas. Hay tres características que, de acuerdo a IFAC, debe cumplir un contador público. Una, pertenecer a una organización o entidad profesional contable reconocida o una autoridad de licencias, depende de la legislación de cada país, que sea capaz de demostrar y desarrollar competencia profesional, manteniendo estándares y enfoques profesionales, y que también cumple con un código de ética. Son muchas las cualidades que como contadores públicos debemos tener. Fuerte base de conocimiento técnico, que eso no se va a perder nunca, ser disciplinado, tener flexibilidad para desenvolvernos en entornos a veces hostiles, ser comprometido con la sociedad, ser proactivo, tener visión de hombre de negocios, tener un comportamiento ético adecuado y honesto, ser emprendedor, ser innovador, ser capaz de liderar el cambio, entre otras cosas. Pero principalmente, como consecuencia de nuestra vocación, debemos poner pasión y de esa manera actuar en todas nuestras acciones. Nosotros estamos viviendo un siglo XXI con bastante complicación, pero hay 5 megatendencias que se destacan básicamente. Lo que tiene que ver con la sociedad y la demografía, con poblaciones que envejecen rápidamente y que cada vez otras se convierten más jóvenes. Hay un crecimiento en la participación femenina en la fuerza laboral. Hay desplazamiento de las poblaciones del campo hacia las zonas urbanas. Nos estamos moviendo también en un mundo de altísima conectividad y de profunda globalización donde prácticamente no existen fronteras. Hay un crecimiento de la economía emergente y dinamismo que hace trasladar los centros de poder desde Occidente hacia otras regiones que están surgiendo con poderío económico, ni que hablar de los avances tecnológicos
ni qué hablar con los retos ambientales que nos estamos enfrentando en forma constante. Estas 5 megatendencias, y lo que tiene que ver con nuestra profesión, nos va a traer grandes efectos sobre lo que son las políticas públicas relacionadas con salud, con impuestos, con el mercado laboral, con los programas sociales, quizás traiga conflictos generacionales, hay una longevidad que está afectando los modelos de negocios y los costos pensionales, una expansión de la demanda de infraestructura, de salud, de educación, de energía, de mercados de consumo. Hay también un incremento exponencial de lo que es el acceso a la información y a las redes sociales. Y un cambio en la competitividad que hace cambiar un mundo bipolar a un mundo multipolar. Pero esto era hasta hace marzo del 2020. Ahí apareció el COVID y cuando más o menos creíamos que teníamos todas nuestras respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Perspectivas del COVID en el mediano y corto plazo. Y bueno, hay un deseo de volver a trabajar en forma presencial, pero el trabajo a distancia básicamente se quedará igual. Eso puede traer también problemas de cierre de oficinas, la aparición de tecnologías deductivas, casas que necesariamente se tienen que adaptar en forma más tecnológica. Necesitamos un espacio en nuestras casas para poder actuar o para poder participar en cursos o para teletrabajar. Sin lugar a dudas, la educación física está pasando a un segundo término para las empresas, pero se convierte en un primer término para los trabajadores. Otro tema es la desaparición del turismo de trabajo. Todo aquello que se pueda hacer en forma virtual o con plataformas como estamos haciendo ahora, le va a costar volver a tener ese turismo de trabajo. Sí va a regresar el turismo por entretenimiento, pero con mucho apoyo tecnológico y también con medidas de seguridad sanitarias muy fuertes. Ya no vamos a tener tanto un jefe que nos mida en nuestra productividad, sino que vamos a estar medidos por el trabajo en plataformas. Y posiblemente aquellas empresas que no inviertan en tecnología tenderán a desaparecer. El incremento de la inteligencia artificial es otro elemento, donde todo aquello que es repetitivo seguramente se va a volver virtual. Eso nos va a cambiar en la forma de contratar personal porque no vamos a tener fronteras, ya no nos vamos a quedar en lo que es el personal local. Puede haber una reducción de la fuerza laboral, pero no solamente por problemas de competitividad, sino también por otros motivos tecnológicos. El sistema médico quizás siga trabajando con esa tecnología a distancia que ha adquirido experiencia en este periodo, pero ahí surge también el problema de la salud mental como un tema recurrente. El comercio en línea, con el crecimiento que está teniendo y que seguirá teniendo, la economía personal que en general se contrae, donde ya uno piensa un poco más en qué va a gastar y cuánto va a gastar, se están transformando los hábitos de consumo y también hay un problema de manejo de datos personales en las cuales debemos ser cada vez más cuidadosos. El cambio climático es un tema principal porque vamos a tender también a ir hacia lo natural y hacia lo saludable. Y van a aparecer soluciones tecnológicas para la educación, no solamente estas que hemos tenido en este periodo como educación remota de emergencia, sino también pensando en la teleeducación. Así también vamos a tener cambios en la energía, en la seguridad, en nuevos modelos de información y también en adquirir información a través de suscripción, para quizás dejar un poco de lado las fake news que tanto a veces perjudican. Esta es una situación que nos está dando con la perspectiva del COVID. Ahora, siempre hay más de una percepción o más de una visión. Si fuéramos abogados diríamos que hay más de una biblioteca. Pero creo que hay 3 elementos en los cuales los contadores debemos tener que asumir nuestro compromiso con el siglo XXI más allá de nuestra capacidad técnica. Tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el desarrollo sostenible y tiene que ver con lo que es ética y valor. Allá por la década del 60 había una serie de dibujitos animados que se desarrollaba en el año 2060. Pero resulta que en el 2020 y en el 2021, aquellas cosas que nos planteaban los supersónicos y nos parecían tan lejos de la realidad, como el teletrabajo, las clases online, la telemedicina, las videollamadas, la robotización, se han convertido en una realidad. Y la tecnología nos afecta porque hay una serie de avances tecnológicos que impactan en nuestra profesión. La cantidad de información disponible en Internet, cada vez más, los grandes avances tecnológicos en software, inteligencia artificial,
en la capacidad de las redes, en la proliferación de equipos móviles. Aparecen una serie de modelos de negocios virtuales que compiten con los negocios físicos. Hay una fácil accesibilidad a activos y pasivos, algo que decía Alexei hace un rato en la conferencia anterior. Va a haber modelos de gestión que están aplanando esas estructuras organizacionales. Va a haber una medición y un incremento de la productividad a través de la tecnología, de la innovación, y vamos a tener una gran cantidad de datos en tiempo real que requieren análisis para poder continuar en lo que tiene que ver con los negocios. Y ese es un área en la cual nosotros tenemos que desarrollar. Si nos preguntamos qué es la tecnología, es un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven para satisfacer necesidades humanas. Tecnologías y conocimientos que van desde un proceso a un hardware o al desarrollo de un software o a un nuevo invento. Ahora, hay algunas características que son propias de esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, que tienen que ver con la tecnología de punta, donde hay una competencia en general y un mercado que está demandando la actualización permanente de la tecnología. Hay una transferencia de tecnología no como era antes, mediante la conquista a veces por guerra de los distintos pueblos, sino por acuerdos, por cooperación o por compra-venta entre particulares y estados. Hay una tendencia a que los dispositivos tecnológicos sean cada vez más chicos. Hay una obsolescencia tecnológica debido a esa tecnología de punta y a esa miniaturización que es muy pronunciada. Hay también desde el punto de vista psicológico gente que ama la tecnología y gente que odia la tecnología. Y también, y en algunas generaciones en particular, tenemos un problema de analfabetismo tecnológico bastante pronunciado. Y dos son los grandes elementos que nos están transformando en la tecnología. Lo que tiene que ver con la web, lo que tiene que ver con la red de redes, que pasó de un navegador de solo texto, sin interactuar con el contenido, a tener hoy una web 4.0 o una web ubicua, donde el objetivo primordial es unir inteligencias de personas y de las cosas, que es lo que está consiguiendo el Internet de las cosas precisamente. Y el otro tema es el celular. Yo me gustaría saber cuántos de los que me están escuchando ahora o viendo no tienen un celular en su mano y no lo están consultando en forma constante. Y hay una muy rápida evolución. Ese aparatito que estamos usando ahora, muy chiquito, parte de lo que hablamos hoy de las miniaturas, tiene 134 millones de veces más capacidad de almacenamiento que lo que tenía, por ejemplo, el computador a bordo de la nave que descendió en la Luna. Ya lo decía Tesla en el año 26, que cuando la conexión inalámbrica se aplique perfectamente, toda la Tierra se convertirá en un cerebro enorme. Y de hecho, eso es lo que está sucediendo hoy. Pero esta tecnología afecta a las organizaciones y por lo tanto nos afectan a nosotros. ¿Qué es los principales elementos? Lo que tiene que ver con la eficiencia transaccional, los ERP, la firma electrónica, la factura electrónica, de aplicación en muchísimos países ya de América y del mundo, el XBRL como formato de presentación o intercambio de información financiera, el comercio electrónico, la computación en la nube, los móviles, el expediente electrónico. Hay también una gestión de la información muy fuerte a través de la inteligencia de negocios, de la Big Data o del Smart Data, que es en definitiva el dato ya procesado de acuerdo a nuestras necesidades. Hay también mucho de innovación, impresión 3D, Internet de las cosas, blockchain, que también Alexis mencionaba hace un rato, criptomonedas, que también lo mencionó, realidad aumentada, realidad virtual, redes sociales. Y hay todo un tema de automatización, inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina y el chatbot que se está usando cada vez más para responder las preguntas en forma automática. Pero creo que hay 4 elementos que son los fundamentales para nuestra profesión, que podemos llamar como el ABCD de las TIC en la profesión contable. La inteligencia artificial, el blockchain, la computación en la nube y los datos. La inteligencia artificial, como aquella combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear alguna máquina que cumplen algunas capacidades que tiene el ser humano. Capaz de automatizar actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas, el aprendizaje, capaces de realizar tareas de forma similar a como lo hacen las personas, los robots en la industria es un ejemplo muy típico, inteligencia artificial que trata de crear sistemas que emulen el pensamiento lógico racional de los seres humanos y también aquellos que actúen en forma racional.
¿Y cómo afecta esto a nuestra profesión? En la auditoría, decidiendo cuál es el programa a seguir, determinando los tipos de muestras, los tamaños de esas muestras, calculando los errores en la revisión de cuentas, analizando grandísimos volúmenes de transiciones contables, desarrollando una revisión analítica y formulando juicios en la materia. Desde el punto de vista fiscal, la interpretación de las reglas impositivas para tratar de adaptarlas en términos ventajosos para la empresa. Ni que hablar todo lo que tiene que ver con la planificación, la toma de decisiones, asesorando en temas de control, de análisis de desviaciones, análisis de tendencia. Análisis financiero, otro lugar donde la inteligencia artificial tiene un gran campo de desarrollo. Es capaz de analizar cuentas anuales de las empresas, los balances, los resultados y en general toda la información económica. Y llegamos entonces también a esa posibilidad de, que en cierta medida lo mencionaba también el expositor anterior, de la contabilidad invisible, que es aquella capacidad de capturar la actividad en tiempo real y realizar una reconciliación continua. Ya vamos a tener que quizás dejar de pensar en aquella reconciliación a cierto ejercicio, con un mayor acceso a una cantidad de información muy importante, eliminando aquellas tareas repetitivas que realiza el ser humano que nos permite eliminar o disminuir la posibilidad de error. Otro elemento es el blockchain. El blockchain, que en definitiva es una transacción que se da en varios libros en forma simultánea, en múltiples ocupaciones y computadoras, autovalidándose y verificándose rápidamente. Permite mayor transparencia, todo aquello que se registra en la red queda en forma simultánea registrado en cada uno de los distintos nodos participantes. Es muy sólido porque no se permiten modificaciones a posteriori, es posible introducir nueva información, pero no modificar la que ya está. Eso genera un marco de confianza mayor y también está dado por el encriptado de toda la información. Quizás la más conocida y la que ya estemos utilizando hace tiempo es la computación en la nube, que se ha potenciado en este año y medio de COVID-19. Nos permite acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento. Eso significa ahorro en tiempo, ahorro en reducción de errores. Hay un aumento de la eficiencia y la productividad. Hay una continua sincronización de datos. Se actualiza en un lado y queda en toda la red y en toda la nube actualizada. Es escalable y flexible. Ya no tengo que disponer de capacidad de software ni de capacidad de hardware pensando en un futuro crecimiento, sino que a medida que voy creciendo voy incorporando las ampliaciones que necesite. Me permite tener información en tiempo real. Se adapta a los nuevos hábitos laborales, es decir, al teletrabajo que hablamos hoy. Tiene seguridad en los datos, tiene garantía en lo que tiene que ver con los respaldos, simplifica la gestión tecnológica y en cierta medida da una mayor visibilidad al negocio. En cuanto a los datos son muchísimos. Tenemos un gran volumen de datos que se han venido generando en forma manual hasta ahora, pero que ahora provienen de máquinas y dispositivos que se gestan de manera automática. Y eso hace que el volumen es masivo y nos está planteando retos técnicos y analíticos. La velocidad, hay un flujo de datos masivo y constante. ¿Ah? La información que está disponible en la red es el doble de lo que teníamos hace 2 años, por ejemplo. Hay una gran variedad, tenemos distintas formas, distintos tipos, distintas fuentes en que se registran los datos. Algunos estructurados, por lo tanto más fáciles de gestionar, pero otros no estructurados. Así tenemos documentos de texto, correo electrónico, datos de sensores, audio, video, etcétera, etcétera. Toda esa gran cantidad de datos a veces nos hace dudar de la veracidad. Eso hace que tengamos que ser muy selectivos y tengamos que trabajar mucho en ese tema de la fuente del cual proviene el dato. La viabilidad es para filtrar la información y seleccionar cuidadosamente aquellos que necesitamos. Si no, el tema de la oportunidad se puede perder. El otro tema es la visualización. Tenemos un montón de datos, pero debemos procesarlos y presentarlos de una manera que sea sencilla y entendible por el usuario de la información. Y el otro tema es sacar el máximo valor posible a esos datos que nosotros necesitamos para que generen valor para la empresa. Estos 4 o este ABCD vinculado a la profesión contable nos hace esperar tener en la contabilidad una mayor accesibilidad y disponibilidad de la información del cliente, seguro muchos de ustedes lo vivieron en este periodo, pasar de compilador de la información analista a consultor de negocios y consultor de procesos,
quizás vayamos a la eliminación definitiva del papel, quizás vayamos también a la reducción, transformación o incluso de desaparición de la teneduría de libros, como la conocíamos hasta ahora. Quizás también tengamos desaparición de la oficina o el lugar físico en el cual estemos asentados. Va a aparecer y ya apareció y va a seguir creciendo la contabilidad electrónica para fines fiscales. Vamos a recibir y vamos a entregar reportes a través de la nube y todo esto nos va a requerir perfeccionarnos en lo que son nuestros conocimientos tecnológicos. En la auditoría, quizás tengamos cambios en el tiempo y la frecuencia de la auditoría, cambios en los descuentos. Muchos descuentos hoy por hoy ya se hacen por medio de drones o por medio de lecturas de códigos QR o incluso de código de barras. Tenemos también cambios en el incremento de la educación, en la tecnología y en los métodos de análisis. Eso va a ser lo fundamental. Quizás dejemos aquel análisis por muestras que hacían nuestras auditorías en forma tradicional a un enfoque de análisis de la población total. El Big Data y la inteligencia artificial nos va a permitir hacer eso. Quizás podamos hacer, sin lugar a dudas, ejecutar la auditoría aún más eficiente de lo que estamos haciendo hasta ahora y en forma simultánea con más de uno. Lo que sí será imposible poder auditar sin tecnología. Muchos de ustedes recibieron y contestaron, y del cual les agradezco, una pequeña encuesta para ver qué pensaban ustedes. Entonces, una de las preguntas era qué tan importante piensas que será el impacto de la siguiente tecnología en tu actividad profesional. En el caso de la computación en la nube, un 69% entendió que era muy importante. En el caso del Big Data, el 69% entendió que era muy importante. En el caso del blockchain, el 50%. Y acá yo creo que nos quedamos cortos. Va a ser algo que va a impactar y muchísimo a nuestra futura actividad profesional. Y la inteligencia artificial, el 53%. También es otra cosa que creo que va a tener un impacto muy fuerte, pero estamos gradualmente yendo hacia ello. Otro tema que preguntábamos era si el impacto de la digitalización en el trabajo profesional lo percibía como un desafío que suponía cambios importantes en la profesión. Un 97% entendió que era así. Una oportunidad para reinventar la profesión, un 100% entendió que era así, de lo cual me alegra la respuesta que han planteado los que respondieron. Un 72% lo ven como algo de natural, porque estamos acostumbrados a los cambios. Sí, nuestra profesión, una profesión de mucha antigüedad, ha tenido que cambiar constantemente y adaptarse a la realidad. Y como una amenaza para la existencia en la profesión, no lo ve nadie, o por lo menos el 82% entiende que no es una amenaza para la existencia de la profesión. El otro reto que tenemos por delante es el tema de los retos ambientales. Estamos en un mundo que al final de este siglo necesitará 2 veces y media más comida que la que se ha necesitado en los últimos 8.000 años. Necesitaremos más energía, más agua, más alimentos. Esto puede traer consecuencias de conflictos geopolíticos y riesgos, pero también va a requerir que las compañías reevalúen lo que son sus estrategias de sostenibilidad. La fuerza laboral futura va a tener que entender el impacto del medio ambiente en los negocios y creo que por ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en forma muy profunda. Y tenemos que ver también el incremento en el nivel de regulación relacionado con cambios ambientales y con políticas de incentivo y de desincentivo. Las evidencias recientes nos están demostrando los problemas que han afectado y siguen afectando al medio ambiente y las consecuencias posibles de no tomar acción. Efecto invernadero, causante del calentamiento global, la destrucción parcial de la capa de ozono, la destrucción o alteración de los diversos ecosistemas existentes, la lluvia ácida, la desertificación, la contaminación del agua y del suelo. Debemos, como contadores públicos, colaborar con el bienestar actual y futuro de los habitantes de nuestro planeta y verificar el cumplimiento de las políticas ambientales de la comunidad y también aquella recomendación para tratar de que nuestras empresas tengan el sello verde. En la encuesta también les preguntábamos si conocían los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un 63% los conoce, un 34% no los conocía. Lo que sí también es una respuesta alentadora, que cuando se le preguntaba si el contador público como profesional debe capacitarse en el área de la contabilidad ambiental, 100% nos decía que sí. ¿Cuál es el compromiso que tenemos como miembros de IFAC con este tema del desarrollo sostenible?
El compromiso es desarrollar el conocimiento, desarrollar la capacidad para avanzar en esos objetivos de desarrollo sostenible, proporcionando una hoja de ruta para un futuro próspero, equitativo y sostenible. Al mismo tiempo, IFAC intenta ser la voz global de la profesión sobre la acción climática en nombre de la profesión en todos los eventos y en todas las organizaciones en las cuales participa, como por ejemplo el B20, el G20 y la ONU. Repasemos rápidamente algunos de esos objetivos de desarrollo sostenible que impactan o tienen impacto o relación con esta profesión. La 4, que nos habla de la educación de calidad. Debemos satisfacer la demanda global para los contadores al ofrecer una variedad de habilidades relevantes, tanto técnicas como de liderazgo, de negocios y de emprendimiento. Debemos proporcionar también un desarrollo continuo a los contadores para ayudarlos a preservar la relevancia y mantener una contribución positiva en los resultados sostenibles. Debemos incorporar el desarrollo sostenible en la educación contable y brindar un apoyo continuo global para participar a los contadores en la práctica empresarial sostenible. En lo que tiene que ver con el objetivo 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, estudios recientes resaltan la importancia de la profesión para la economía global, particularmente en términos del fortalecimiento de la capacidad contable en vías de desarrollo, donde los contadores desempeñan un rol importante en el robustecimiento de las instituciones y en la mejora de la vida de las personas. En lo que tiene que ver con la industria, la innovación y la infraestructura, los contadores permiten y facilitan la inversión en infraestructura y la confianza en la financiación a prestar servicios clave en la presentación de información y análisis corporativos y financieros, actuando con la debida diligencia, actuando en la asesoría empresarial y actuando en actividades de anticorrupción y lavado de dinero. En este caso, el rol de la profesión en el desarrollo y el apoyo globales a los estándares aceptados por la información financiera, la auditoría y la ética constituye un punto fundamental. Otro tema tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles. Mediante nuestras habilidades profesionales y empresariales relevantes, debemos potenciar la credibilidad a través de servicios de auditoría y aseguramiento, desempeñando un rol importante en garantizar que las organizaciones y las instituciones con un buen gobierno y una buena gestión puedan servir a la sociedad y prosperar a largo plazo. Otro tiene que ver con la acción por el clima, la ODS 13, donde debemos brindar datos y ideas objetivas para ayudar a establecer y alcanzar objetivos de emisiones apropiadas. Contribuir a los esfuerzos para integrar el riesgo del cambio climático en la gobernanza, la estrategia, las finanzas y las operaciones transaccionales. Permitir y generar información confiable y útil para tomas de decisiones relacionadas con el clima. Y también brindar información sobre aquellos impactos financieros del riesgo climático y la relación con los ingresos, con los gastos, los activos, el pasivo y el capital financiero. Con lo que tiene que ver con la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, nuestra profesión sostiene los estándares más altos en cuanto a ética, en cuanto a gobierno y en cuanto a profesionalismo. Y por este motivo, debemos influir en manera positiva en las organizaciones de los sectores público y privado mediante nuestra conducta y las actividades de los diferentes roles que comprenden. Por último, podríamos mencionar otros, pero estos creo que son los más significativos, aquellas asociaciones con colaboraciones sólidas, que son un ingrediente muy importante en el alcance de los objetivos de IFAC. Es así que tenemos relaciones con los reguladores, con los organismos patrocinadores, el Banco Mundial, el BID y otras agencias de desarrollo, el protocolo y la condición de la coalición del capital natural, el proyecto de contabilidad para la sostenibilidad del Príncipe de Gales y el Comité Internacional de Informes Integrados, todas áreas en la cual a través de alianzas IFAC participa. El otro tema es éticas y valores con 4 vocablos que a veces se confunden pero que significan cosas diferentes. La moral, como aquel conjunto de normas que integran el carácter, las costumbres y los sentimientos y que nos guían en nuestra actuación en la sociedad. Los valores, que son aquellas cualidades que tenemos y que nos impulsan a actuar de una manera u otra. La ética, que trata de explicar las reglas morales de manera racional
y la deontología, que es la rama de la ética preocupada de regular los fundamentos del deber y las normas morales. Hay más de un panel que van a hablar de este tema, así que solamente tengamos en cuenta esa situación. Moral y valores, que las traemos nosotros como personas, la ética y la deontología que debemos adquirirla a través de la profesión. Y aparece ahí un actor que es la cuarta revolución industrial, donde nos plantea una nueva etapa que está ocasionando transformaciones muy rápidas, no solo en la industria, sino también en la manera en que los negocios enfrentan su mercado, la relación con los clientes y la demanda de los productos. En realidad estamos hablando de una nueva forma de vida más que el impacto de la tecnología. Y se nos pueden plantear cosas que nos trae esta cuarta revolución industrial. Por ejemplo, se habla de automóviles sin conductor. Ese automóvil sin conductor, ¿qué debe valorar? ¿Mi vida, que voy en el vehículo, o la de un peatón? ¿Podríamos usar un Fitbit contra usted, contra nosotros, en un caso judicial? Hace poco vi una serie donde trataba de ese tema, donde por el uso del Fitbit sabían dónde estaba, en este caso, el acusado, que estaba mintiendo evidentemente, pero ese aparatito demostró que estaba mintiendo. Los drones pueden convertirse en esos nuevos paparazzi invadiendo nuestra vida privada. ¿Podemos patentar un ser humano? ¿Cuál es la garantía que el algoritmo de la inteligencia artificial tiene el diseño apropiado? Porque por ahora los algoritmos los plantean los seres humanos. ¿Qué pasaría si nuestros Kindle tuvieran software de reconocimiento? Podría saber cuál es nuestro estado de... Hay una consolidación de la responsabilidad social que desde el año 53, que apareció a través de Bowen, ha tenido que enfrentarse al escepticismo, a la indiferencia y hoy por hoy a la mayor crisis económica que ha conocido la humanidad. A pesar de todo ello, es posible que la responsabilidad social se halla actualmente frente a su mayor y más complicado desafío, que es la industria 4.0. Hay una tendencia creciente a la automatización a través de Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los macrodatos, los análisis de macrodatos. Y hay una tendencia también a fundamentar que el éxito empresarial se encuentra en los algoritmos, no en las personas. Por eso hay una impresión muy fuerte de los inversores para tratar de algoritmizar todo lo que tiene que ver con la actividad económica. Eso nos lleva a un intenso debate sobre cuál es el límite y cuáles son las consecuencias de transgredir esos límites. Hay una intromisión de la empresa en el ámbito de usuarios, conocen nuestra matriz de consumo y en consecuencia actúan de esa forma. Y no solamente porque yo entro a internet, yo siempre pongo, por ejemplo, contraté por teléfono un hotel en una ciudad del interior de mi país y al ratito nomás tenía en mi celular y tenía en mi correo electrónico, sabemos que vas a tal lado, te ofrecemos esto, esto y esto. Y había sido por teléfono, no había sido ni por correo, ni por una página web, ni nada por el estilo. Lo que también esta algoritmización trae una despersonalización de la responsabilidad. Lo que antes era no sé, problema del sistema, ahora es no sé, es problema del algoritmo. Entonces la responsabilidad se diluye y se le vuelca al algoritmo o a la industria 4.0. Nuestro ejercicio ético de la profesión, como una función social de satisfacer las necesidades de la sociedad, como depositario de confianza pública y de fe pública, y como interlocutor válido entre estados y entre particulares, hace que nuestra profesión, que tiene esa necesidad de brindar a la información a la sociedad, evaluarla, ordenarla, analizarla y demás, va mucho más allá hoy por hoy. Y como ejemplo tenemos lo que pasa cuando hay esas situaciones de incumplimiento. Algo raro está pasando porque el mejor cuerpo de normas es insuficiente para asegurar la transparencia y la calidad de información. Todas estas empresas que están en la pantalla en algún momento han tenido algún problema y algún manejo inadecuado de la información. Aparece así entonces términos como contabilidad creativa, corrupción corporativa, contabilidad impropia, fraude corporativo. Hay algunos estudios que dicen que el 48% de los directores de empresas considera que las prácticas contables inadecuadas ocupan el primer lugar entre los problemas éticos más importantes que enfrentan las empresas. Algo debe estar pasando cuando sucede eso y los egresados son los mejores alumnos de las mejores universidades del mundo. Una de las reglas clave para esto es el desarrollo de la educación o la formación continua.
Entonces, como ustedes saben, tenemos nuestro código IFAC, que trata no solamente del código en sí mismo, sino de la actuación del contador, con los principios de integridad, objetividad, competencia, diligencia profesional, confidencialidad, comportamiento profesional, temas que seguramente se verán en otro de los paneles programados en esta conferencia. Tenemos acá también algunas preguntas que se le hizo a los quienes participan en esta conferencia. Se le preguntaba si el contador público necesita unas reglas de ética por escrito. Un 81% dice que sí, para evitar posiciones e interpretaciones. Un 12% dice que no, no las necesita. Y un 6% para evitar problemas de traducción. Y acá está una de las grandes discusiones, código de ética sí, código de ética no. Los que están a favor dicen que es bueno para mantener una buena reputación de la profesión y mantener estándares de comportamiento ético dentro y fuera de la institución, reforzando los procedimientos internos. Aquellos que están en contra de que haya reglas por escrito dicen que de nada valen los códigos éticos si los profesionales carecen de la actitud interna que lo condiciona para que sus acciones sean realmente éticas. Ninguna ley es buena ni útil cuando el profesional es indigno, es vil o malintencionado. Por otro lado, también se le preguntaba si un estudiante de contador público que trabaja en esta actividad debe acatar las normas éticas de IFAC desde el inicio de la carrera o cuando se afilia a su colegio o cuando tiene su título profesional. Acá, una gran mayoría coincidimos que debe hacerlo desde que inicia su carrera, quiere decir que durante su formación de grado debe cumplir esas actividades como corresponde. Y después se planteaba un par de dilemas éticos. Un contador público independiente ofrece una comisión a un amigo, contador público de una empresa, para ser su auditor. Y acá era, entre las distintas opciones, que ninguno puede aceptar o ofrecer comisiones, que es el caso que corresponde. Algunos decían que podían ofrecer o aceptar comisiones si eran de comisiones de mercado. ¿Ah? En el caso de un 0%, si ninguno contestó, que uno u otro podía estar ofreciendo esa comisión. Y otro caso es si podemos atender a dos clientes que pueden convertirse en potenciales clientes y proveedores entre sí, si podemos hacer el contacto. Y acá ya fue un poco más discutido, ¿no? Uno, 59% dijo que podía ponerse en contacto sin cobrar comisión, que es lo que deberíamos hacer. Un 19% decía que podíamos cobrar una comisión si estamos cobrando una comisión de mercado. Un 3% decía que solo le podía cobrar al potencial cliente o solo al potencial proveedor. Como vemos, el tema ético es un tema que nos genera duda a través de estos dilemas. ¿Cuál es el desafío y el reto que nos enfrentamos? Pensar en el contador del siglo XXI, ir hacia la formación por competencias, tener en consideración las normas internacionales de educación, tener como marco de referencia las directrices a los organismos miembros del IFAC y una mayor interacción entre las universidades y las empresas. Y no puedo terminar sin referirme en algún momento de lo que es la educación. Y ya nos decían en la primera parte del siglo XX que si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Y vaya si hemos tenido cambio en lo que son los requerimientos profesionales. Aquellos currículos con énfasis en la transmisión y reproducción de conocimientos hoy se han vuelto ineficaces para afrontar un mundo en constante transformación. Tenemos que pensar en una base de conocimientos, pero también el desarrollo de habilidades y actitudes fundamentado con experiencia práctica, teniendo en consideración el entorno laboral y pensando en desarrollo de educación continua. De esa manera vamos a poder tener un perfil multidisciplinario de nuestros contadores, que es lo que piden los empresarios. Polivalente, un profesional proactivo, con gran capacidad analítica, con una visión estratégica orientada a resultados, ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinarios, ser capaz de resolver problemas y ser muy permeable a esa resolución de problemas y ser capaz de comunicarse en forma eficaz. Y a todo esto le agregamos una profesión que en un escenario contable global es muy reglamentada. Tenemos normas de contabilidad, tenemos normas de educación, tenemos normas de contabilidad pública, de ética, de auditoría, tenemos normas de auditoría interna y tenemos normas de gobierno corporativo. Y ahí es importante la observación de las declaraciones de obligaciones de los miembros conocidas como SMO o como DOM, que tiene como objetivo proporcionar parámetros de referencia
para asegurar una alta calidad en el desempeño de los profesionales de contabilidad. Y eso está vinculado, por un lado, con la adopción de implementación de normas internacionales, debido a los pronunciamientos de los consejos que mencionábamos recién, normas de auditoría, normas de formación en contabilidad, normas de ética, normas de contabilidad del sector público y las normas de contabilidad del IASBI, y por otro lado el establecimiento de sistemas, como lo que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad y lo que tiene que ver con la investigación y disciplina en el caso de apartamiento de conducta. Evidentemente, nos estamos moviendo rápido, pero no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo formar para lo desconocido? ¿Cuál es el papel de las universidades en este mundo impredecible? Y ese es el gran desafío que tenemos entre otros. Lo que sí estamos seguros es que la carrera no puede ser lineal. Debemos aprender a pensar y actuar de manera autónoma, y eso requiere 4 campos disciplinares. La formación disciplinar tradicional, los contenidos, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de la teoría, el desarrollo de la teoría, para tratar de modificar el mundo. Pero por otro lado también tenemos la formación interdisciplinaria. Necesitamos personas que hablen varias lenguas, varios idiomas, que sean capaces de combinar artes con matemática, por ejemplo, historia con filosofía, economía con tecnología, y solo así podemos entender las ramificaciones de nuestro campo especializado. El otro tema es el aprender a aprender. Es fundamental aprender a aprender, desarrollo permanente de conocimiento. Y la formación de la personalidad que nos permite actuar en entornos interdisciplinarios. Por último, las 2 últimas transparencias. Durante la formación de grado, le preguntábamos si habían tenido contenidos relacionados con contabilidad medioambiental. Un 62% dijo que no habían tenido ninguna materia con el desarrollo de contabilidad ambiental. En tecnología, un 54% dijo que habían tenido en una materia. En cuanto a responsabilidad social, un 38% dijo que habían tenido en una materia. Y en ética y valores, en 50% respondió que tenían esa relación en más de una materia. ¿Qué importancia le asigna que su formación profesional de grado o pregrado tenga conocimientos relacionados con contabilidad ambiental? Es importante un 33%, no lo consideraron como importante, ¿no? Solamente un 33%. La responsabilidad social, un 50%, tecnología un 50%. La responsabilidad social lo considera importante un 67%. Y ética y valores también un 67%. Un poco a modo de conclusión, entonces 3 mensajes finales. El educar y aprender. El educar y aprender uno reflejo del otro, en el cual no podemos pensar uno sin tener la participación del otro, entonces tiene que haber una interacción entre estudiantes y docentes. El otro tema es la educación y la tecnología, una pareja indisoluble. Pero una cosa es educar con tecnología, que es lo que hemos hecho en este periodo de pandemia, y otra cosa es educar en tecnología, que es el gran desafío que tenemos por delante. Así que educación con y en tecnología es nuestro camino futuro. Y el otro tema es el desarrollo de programas de educación continua y permanente. El analfabeto del siglo XXI no es aquel que no sepa leer y escribir, sino aquel que no sea capaz de aprender, desaprender y volver a aprender. Acá lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco nuevamente poder participar y mi saludo y felicitación por el aniversario de la Ley de Profesionalización y por la independencia de la República Hermana de Perú. Gracias, Mario, por tu brillante exposición. Nos dejaste claro que las tecnologías de la información y comunicación están cambiando las organizaciones y los entes profesionales, las universidades, las firmas de profesionales son los llamados a considerar estos aspectos, incorporar estrategias que permitan a los contadores públicos tener la oportunidad de seguir aprendiendo e incorporando nuevas actitudes, habilidades y conocimientos que permita tener las capacidades suficientes para demostrar las competencias necesarias e implementar las nuevas formas de trabajo que permitan solucionar los problemas de un mundo cambiante dentro de los parámetros que marcan los objetivos de desarrollo sostenible y la ética. Gracias, Mario. Gracias.
Quisiera que nos hagas que nos respondas en cortito, nada más, ¿cuál sería el rol del contador público en esta cuarta revolución industrial a la que tú te has referido? Lo que sí podemos estar seguros que nuestro rol no va a ser el de tenedor de libros, como a veces estábamos acostumbrados hasta ahora, ni solamente liquidador de impuestos. Tenemos que convertirnos de una vez por todas en lo que debe ser un contador público, que es un analista de negocios. Es una persona que no acaba su función cuando elabora el balance y lo presenta a la empresa, sino que a partir de ahí empieza realmente el trabajo del contador, asesorando, determinando diferentes alternativas, analizando riesgos, analizando negocios y tratar también de llegar a un mundo que nos permita tener no solamente la sostenibilidad, sino una sociedad más justa y más equitativa con todos nuestros congéneres. Ese es un cambio de mentalidad grande, es un cambio de mentalidad que nos cuesta, pero tenemos que hacer. Hace muchos años, Juan Herrera, contador benemérito de República Dominicana, decía que nosotros debemos adaptarnos a lo que nos piden nuestros clientes, porque si no vamos a estar destinados a que otras profesiones ocupen nuestro lugar y nos llevemos hasta, él decía, hasta el basurero de la obsolescencia profesional. Muy visionario, hace muchos años, estamos hablando hace 20 o 30 años atrás, y eso es en realidad lo que tenemos que hacer. Y ahí hay un papel muy importante de las universidades, hay un papel muy importante de los organismos patrocinadores, y también hay un papel muy importante de lo que es la sociedad o de la empresa en su conjunto. Es decir, es un banco de tres patas que uno no puede estar sin el otro. Y ahí organismos como AIC tienen que cumplir su rol de componedor, de conciliador entre las visiones diferentes que pueden tener. Gracias, Mario. Te invito a que expreses tus palabras finales. Bueno, muy bien. Agradecer nuevamente esta posibilidad de compartir, que lamentablemente por el COVID tiene que ser virtual, pero por suerte es virtual, lo cual permite que mucha más gente acceda, independientemente del horario. Es un honor felicitarlos por lo que ha sido, lo que vi hasta ahora y lo que seguramente tendremos en adelante, y hay que reconocer el esfuerzo que significa esto desde el punto de vista de organización. Así que agradecer nuevamente a Óscar, a ti como moderadora, al presidente de la Junta de Decanos y a todos los que nos han seguido en este momento, que para mí, y acá vamos a hacer una confesión, ha sido un poco sacrificado. ¿Por qué? Porque en este momento está jugando Uruguay-Ecuador por las eliminatorias. Empezó media hora antes de empezar yo la charla y no sé ni cómo vamos. Así que estoy un poco ansioso. Pero ha sido un placer estar con ustedes y siempre disponible cuando tengan la deferencia de volverme a invitar. Muchas gracias. Gracias, Mario, por tu disposición. Al contrario. Gracias. Y por mi parte, muy buenas noches a todos los participantes y desearles a todos los colegas que pasen un feliz día del contador público. Felicidades. Muchísimas gracias a ambos, a los doctores Mario Díaz y a la señorita María Antonieta Olivares.